me mandaron a lo que es la clínica de cáncer de mama. Cuando yo llegué no me quisieron recibir porque me dijeron que no tenía 40 años. Entonces tenemos esa idea, ¿no? De que hasta los 40 años o a partir de los 40 años es hacerte la mastografía. O sea, tú terminas las quimios y tú piensas ya que estás del otro lado, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues te faltan 12 inmunoterapias. Y entonces yo en ese momento, por segunda vez, sentí como el balde de agua, ¿no? Encima de mí, ¿no? Como que el mundo se vuelve a caer. Tu cuerpo cambia. O sea, realmente nunca vuelves a ser la misma persona. Es como empezar, pues desde cero, una nueva etapa. Hola. Soy Mirjana Pérez Vela y les doy la bienvenida al podcast de Fundación de Alba, Sin Miedo Contacto. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Recuerda también activar la campanita para recibir notificaciones y también nos puedes seguir en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. En esta ocasión, en el marco del mes de la mujer, marzo, que acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, tendremos una serie de episodios con entrevistas a las modelos de la exposición fotográfica de la campaña Está en tus manos. Tendremos a estas modelos que participaron. Ellas son pacientes de cáncer de mama, todas ellas muy jóvenes y en diferentes momentos de su vida. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Columba. Hola, Columba, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ella es una de las modelos que forma parte de esta exposición de la campaña Está en tus manos. Columba, pues bienvenida y estamos muy, muy contentas de tenerte en este podcast porque queremos que nos cuentes tu experiencia. Sabemos que eres una paciente que tienes cáncer de mama, eres una mujer muy joven. ¿Cuántos años tienes, Columba? Bueno, actualmente tengo 40 años y el año pasado entré a remisión. Muy bien. ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿Qué edad tenías cuando te dijeron tienes cáncer? A mí me diagnosticaron en el 2023, tenía 38 años. Yo meses atrás, pues yo pensé que era una persona sana. Un año atrás había pues hecho mi primer maratón, había subido montañas, había tenido muchísima actividad. Y a principios del año del 2023 empecé a sentir dolor en la mama izquierda. Sentía como toquecitos. Cuando me acostaba como de ese lado, sentía dolor. Entonces, pues fue que saqué la cita con la ginecóloga. Esa cita se postergó mucho tiempo porque en ese transcurso la ginecóloga creo que tuvo un accidente, me la canceló 3 veces. Al final, ya cuando fui a mi revisión, pues le comenté, ¿no? cuáles eran mis síntomas y me mandó a sacarme un ultrasonido. Posteriormente, pues fui al ultrasonido y ese día recuerdo, o sea, perfecto porque el médico fue tan minucioso, o sea, se tomó como su tiempo, ¿no? En revisarme y entonces me sentí tan vulnerable, ¿no? Porque es así, o sea, sentía, ¿no? Que, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está viendo? Y ya al final, pues te dicen, vístete, y ya cuando me despedí, el doctor me dijo, necesitas hacerte una mastografía. A ver, Columba, te voy a interrumpir. ¿Tenías 38 años en ese momento? Sí. ¿Te habías hecho alguna mastografía antes? No. Mi mamá tuvo cáncer a los 52 años. Años atrás, o sea, cualquier como síntoma que yo tenía, o sea, sí procuré irme a hacer algún tipo de revisión, me hicieron ultrasonidos, o sea, ultrasonidos sí, mastografía no. De hecho, asistí al seguro social
Y de mi clínica familiar me mandaron a lo que es la clínica de cáncer de mama. Cuando yo llegué no me quisieron recibir porque me dijeron que no tenía 40 años. Entonces, o sea, creo que tenemos como esa idea, ¿no? De que hasta los 40 años o a partir de los 40 años es hacerte la mastografía. En tu caso, con tu mamá ya teniendo cáncer de mama, ¿eso era un factor de riesgo? ¿Así te comentaron los médicos que podía ser? Los médicos como tal, no, sino más bien, o sea, como que tenía ese conocimiento de que pues había pues cierta posibilidad, ¿no? De que pues puede ser como un tema genético, que eres más propensa a ciertas enfermedades. Entonces, pues, o sea, sí era un factor de riesgo al final de cuentas. Ok, a ver, nos empezaste a contar, Columba, sobre cómo era tu vida antes. Eres una chava, ¿no? Muy que te ejercitas, que eres un atleta. ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, siempre comento esto porque para mí es irónico, ¿no? Yo ni siquiera tenía o tengo horno de microondas en mi casa por el tema de que, ¿qué es? El horno de microondas puede causar cáncer. Yo trataba de comer bien, hacer ejercicio, no consumir tanta azúcar. Yo la verdad, o sea, nunca esperé, ¿no? Que fuera a ser un tema de cáncer. De hecho, creo que también como que hice desidia de hacer esa revisión médica porque pensé que era un tema muscular. Anteriormente ya había sentido, ¿no? Como esas bolitas que me habían dicho que no era de cuidado, que eran grasa. Pero de alguna manera ibas al doctor. O sea, periódicamente te atendías. Sí, como tal, no periódicamente, sino más bien justo, ¿no? Cuando tú sientes algo, claro. Entonces sí vas y te atiendes. No era un tema periódico, ya anteriormente había tenido como esas bolitas y sí había ido a revisión, me habían hecho anteriormente ultrasonidos. A ver, ¿qué tipo de diagnóstico? ¿Cómo se llama tu tumor y en qué etapa te lo diagnosticaron? Sí, mi diagnóstico fue HER2 triple positivo en una fase 3. ¿Qué quiere decir una fase ya avanzada? Pues yo solamente sé que mi doctora, cuando vio mis imágenes, me dijo que era necesario una biopsia. Y que era necesario, bueno, después de la confirmación, sí empezar el tratamiento, ¿no? O sea, que teníamos prisa por empezar. Yo entiendo que en la imagen, o sea, cuando me estaban haciendo los ultrasonidos, posteriormente la mastografía, las doctoras, o sea, yo veía como su cara, ¿no? De hecho, en el segundo ultrasonido que me hicieron, la médico radióloga mandó a llamar a otra doctora y no había un diagnóstico confirmado y sin embargo la doctora me dijo, de esto no te vas a morir, o sea, necesitas como un oncólogo. A ver, cuando escuchas esas palabras, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu reacción? Yo, o sea, recuerdo haberle dicho a mi mamá, ¿no? Creo que nunca he tenido miedo a la muerte, porque yo sé que pues la muerte forma parte de la vida, ¿no? Al final, pues es la etapa. Sin embargo, yo lo que le pedí a Dios era como que me pusiera en el mejor camino, en las mejores manos, para el tratamiento. ¿A qué te sometiste? ¿Cómo fue tu tratamiento? Aquí, bueno, creo que es muy importante mencionar. Para mí fue muy importante la opinión de mis médicos. Mi doctora, mi ginecóloga, bueno, desde la ginecóloga, ¿no? Ella, cuando ella vio mi ultrasonido y pues vio la imagen, ella me dijo, hasta aquí yo no puedo hacer nada por ti, necesitas pues un ginecólogo, ¿no? Entonces ella me refirió, canalizó.
Entonces fue que llegué igual a otra fundación en donde se dedican justo, ¿no?, a hacer esta detección de cáncer de mama. Ahí a mi mamá anteriormente le habían hecho sus estudios y ahí fue que me hicieron el ultrasonido, me hicieron la mastografía y me canalizaron con la ginecooncóloga. ¿No? Entonces, cuando yo llegué, me acuerdo, al consultorio de la ginecooncóloga, ella me dijo así como, ¿por qué te hicieron mastografía? ¿No? Esos ginecólogos, o sea, no entienden. Y entonces ya le dije, no, pues es que tengo un diagnóstico BIRAT tal, y ya fue que me revisó y me dijo, nena, esto está muy grande, ¿no? Porque mi tumor, creo que, si recuerdo bien, medía como 3 centímetros, o sea, estaba grande, era palpable. Y ya fue que ella me dijo, ¿no? Necesitas una biopsia. Y me empezó a dar como todo el panorama, ¿no? O sea, mi doctora, de hecho, me dijo, yo normalmente con los pacientes nunca hago esto, o sea, contigo yo ya te estoy dando así como toda la historia. Creo que algo muy importante que sucedió es que como que hice clic con mi doctora, una doctora joven, yo creo que somos como de la edad, y entonces creo que también ella sí se identificó conmigo, ¿no? Y pues me dijo, el tratamiento va a ser A, B, C, ¿no? O sea, desde un principio fueron así claras las cosas que tenía que yo hacer. Entonces, para mí, eso fue también la gran diferencia, ¿no? Porque he escuchado otras historias que buscan como otras segundas opiniones. Creo que eso es, o sea, es muy respetable. Pero en ese momento, o sea, cuando me dijo, no, o sea, no tenemos tiempo, necesitamos como empezar ya, fue de, o sea, me pongo en sus manos, ¿no? O sea, es como confiar. Pero creo que fue muy importante eso. Yo hice clic con mis médicos. Muy bien. A ver, hablas de algo importante, es el tiempo, ¿no? No dejar pasar tiempo. Cuando hay un diagnóstico, es importante tener esta atención, ser canalizado con el especialista indicado. Acabas de hablar de algo también muy importante, Columba. La bolita que puedes llegar a sentir. ¿Tú te hacías autoexploraciones? ¿Conocías de esto? Creo que es algo muy importante que mencionar. A pesar de que no hacía como esas revisiones periódicas con los médicos, o sea, sí trataba de llevar pues una vida sana, ¿no? Hacer ejercicio, lo que mencioné. Y, o sea, sí hacía como esa revisión. Esa palpación, te tocabas, hacías autoexploración. Sí. ¿Ya habías detectado ya esa bolita? Recuerdo que anteriormente, o sea, ya había sentido, o sea, había tenido como algunos síntomas, pero se pasaban, ¿no? O sea, eran pasajeras. Ya anteriormente con los ultrasonidos, o sea, fui a los ultrasonidos porque tenía bolitas. En ese momento me dijeron que no era un tema de riesgo, que eran como grasa, bolitas de grasa, y pues nada más tenía que estar como pendiente. Eso fue lo que pasó. Entonces tú, aun cuando eras una mujer sana, ¿no? Que eras responsable de tu salud, que conocías tu cuerpo, esta parte del tumor fue un factor de riesgo genético, por lo que entendemos. Una de las primeras preguntas que yo le hice a mi doctora es que si había algo diferente que yo pudiese haber hecho para que no llegara a este diagnóstico, y me dijo, o sea, que no, que había sido nada más como un tema de mala suerte. Me dijo que no tenía que ver, o sea, sí había una influencia, sí influía, pero no era como tal. No era directo, no era una correlación directa. Sí, exacto. Muy bien. A ver, ¿en qué proceso, Columba, estás hoy? Sí, en el 2023 me diagnosticaron. Empecé en octubre mi tratamiento. Fueron 6 quimioterapias, 18 inmunoterapias. En el 2024 me hicieron la cirugía. Fue la mastectomía. Y el año pasado justo
terminé mis inmunoterapias y entré en remisión. Muy bien. Actualmente, a pesar de que estoy ya en remisión, debido a que mi tipo de cáncer es hormonal, empiezas con un tratamiento que dura 5 años. Durante las quimioterapias realmente creo que ese proceso obviamente es muy duro físicamente, ¿no? Por lo que conlleva. Pero creo que mi mente estaba como tan enfocada en el ABC, ¿no? Que me habían marcado mis médicos, en el tratamiento, en lo desconocido, que creo que, o sea, sí lo padecí obviamente, pero ya fue posterior, ¿no? Cuando termino lo que es las inmunoterapias, la remisión, porque, o sea, tú terminas las quimios y tú piensas ya que estás del otro lado, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues te faltan 12 inmunoterapias y te falta la cirugía y luego 5 años. Y entonces yo en ese momento, por segunda vez, sentí como el balde de agua, ¿no? Encima de mí, ¿no? Como que el mundo se vuelve a caer. Entonces, en este momento estás ya en remisión, que remisión a final de cuentas quiere decir estás libre de actividad tumoral. ¿Ya recuperaste tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sigues escalando? Sí. Bueno, lo que mencionaba, o sea, tú piensas, ¿no? Que después de la quimio, pues ya estás del otro lado. No, empiezas con el tratamiento hormonal, con de hecho, más aparte, cada 6 meses me inyectan otra cosa que se llama, que es un doble bloqueo hormonal. Te inducen lo que es la menopausia. Empiezas con el tema de bochornos. Yo empecé, por ejemplo, una de las cosas que más he resentido, empiezo a cambiar, a aumentar de talla de ropa, que todo el mundo me dice así como que no, pero te ves muy bien, pero tú solamente sientes esa incomodidad, ¿no? De que quieres poner unos pantalones y pues ya ni siquiera te entran, ¿no? Tu cuerpo cambia. O sea, realmente nunca vuelves a ser la misma persona, ¿no? Entonces es como empezar pues desde cero, una nueva etapa. ¿Y cómo estás en esta nueva etapa? Bueno, creo poder decir, o sea, me estoy adaptando, estoy en ese proceso de adaptación. He tratado de la mejor manera de pues retomar mis actividades, mi vida. A mí me gusta pues realizar muchas actividades al aire libre. Me encanta ir a la montaña, subirme a los cerros. Nunca paré, aunque fuera a caminar. Para mí fue muy importante, ¿no? Nunca quedarme como en mi cama, porque creo que eso, en vez de beneficiarte, o sea, no te ayuda, ¿no? El ejercicio, al final de cuentas, creo que es la mejor medicina. O sea, no pudo evitar tu diagnóstico, pero de alguna manera ayudó en el proceso. Totalmente, totalmente. Creo que si no hubiese estado como en la forma física o tener la condición que tenía en ese momento, o sea, eso marcó también la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi médico me preguntaba, ¿tienes, no sé, te pican las plantas de los pies, las manos? Y era así como que, no. Dolor en las articulaciones, y era así como que, o sea, creo que el dolor en las articulaciones lo sentí, pero ya hasta el final, ¿no? Y, o sea, no, el ejercicio para mí fue muy importante. Muy bien. Estamos un poco llegando al final de este episodio, Columba, pero a mí me gustaría muchísimo que en tu experiencia un poco nos dijeras qué es lo que en determinado momento te hubiera servido saber antes del diagnóstico. Sí, bueno, como tal servido saber, yo creo que más bien, pues, el consejo que yo les pudiera dar con base en mi experiencia es, o sea,
aunque tú pienses que eres una persona sana y tú sientes algo, ¿no? Algún síntoma, nunca hay como que dejar de lado, ¿no? Nunca hay que postergar las cosas. Es sí atenderte, ir a revisión, o sea, creo que eso puede marcar la diferencia. Y aún así, ¿no? De que conmigo sí pasó como cierto tiempo, ¿no? Que les comentaba que se postergó como mis citas con el ginecólogo. Aún así, creo que se detectó muy a tiempo para poder pues atacarlo. No, y le diste continuidad a todo lo que te fueron diciendo y como dices, confiaste en tu médica, hiciste clic con ella y seguiste sus recomendaciones. Sí. Muy bien. ¿Algo más, Columba, que creas importante decir? Creo que también para mí fue muy importante el tema. Hay en las redes sociales y actualmente con la IA hay demasiada información, ¿no? Entonces creo que es muy importante también, o sea, escucharse a sí mismo, escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo y también como poner filtros, ¿no? Y pues hacer caso como a las fuentes correctas, ¿no? No dejarse como guiar como por toda esta sobreinformación que hay. Y esas fuentes correctas, y qué bueno que lo menciones, podemos ser las organizaciones de la sociedad civil, pueden ser también la Secretaría de Salud, el IMSS, ¿no? Que tú te atendiste en el IMSS y también en otra organización de la sociedad civil. Y la verdad es que sí hay información de calidad allá afuera y nosotros la estamos generando. Columba, muchísimas gracias. Gracias también por haber participado como modelo en esta exposición. Muchas gracias, Columba. Gracias a ustedes por invitarme. Te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba, y seguirnos también en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast.